Buenas, eh, voy a hacer el ejercicio 11 de la guía, ¿sí? Que es escribir un método recursivo que elimina los nodos de la lista que contengan números pares. La observación que dice es que no hay que crear una nueva lista con el resultado, sino eliminar los nodos sobre la misma lista y recorrerla una sola vez. Voy a hacer este ejercicio de dos maneras distintas, ambas son válidas. La segunda es un poco más difícil de entender, pero es un poco más prolija para mí, así que bueno, si lo entienden y les gusta, van con la segunda. La primera es un poco más parecida a lo que están acostumbrados, así que quizás eh, lo entiendan mejor. Así que vamos a ir con la primera, y para eso voy a explicar la primera forma de eliminar nodos, ¿sí? Supongamos que tenemos una lista como esta, que tenemos la instancia de lista que tiene una variable inicio que apunta al primer nodo, ¿sí? Y cada nodo tiene una variable siguiente, que es la que está a la derecha, y es la flechita que apunta hacia el nodo siguiente. Entonces, en esta lista tenemos tres nodos y eh, cada nodo va apuntando al siguiente y tiene además su valor. Entonces, supongamos que queremos eliminar un nodo de esta lista. ¿Cómo hacemos? Hay dos casos posibles. El primer caso es que queremos eliminar un nodo del medio, ¿sí? Por ejemplo, este segundo. Si queremos eliminar el segundo nodo, lo único que tenemos que hacer es crear un nodo, no crear ningún nodo nuevo. Lo que tenemos que hacer es hacer que el primer nodo, en vez de apuntar al segundo, apunta al tercer nodo, ¿sí? Entonces creamos una nueva flechita y el primer nodo va a apuntar a este. Entonces, este segundo nodo no es que lo eliminamos, ¿sí? Sigue existiendo en memoria, pero como no lo apunta a nadie, como no lo apunta a ningún nodo, esta flecha en este caso la borraríamos, o la reemplazamos con la otra flecha. Entonces el segundo nodo efectivamente ya no existe más. Como no es apuntado por nadie, Java directamente lo elimina, ¿sí? Así es como eliminamos un nodo intermedio. La alternativa es que queramos eliminar el primer nodo. Ese es el otro caso. Si queremos eliminar el primer nodo, lo que tenemos que hacer es cambiar el puntero de lista para que en vez de apuntar al primero, apunte al segundo, ¿sí? Entonces creamos una nueva flechita que va de lista hasta el segundo nodo. Y este nodo, al eliminar esta flecha de acá, queda automáticamente eliminado porque nadie lo apunta, ¿sí? Entonces ahora la lista, cuando la recorremos, va a caer primero en el segundo y después en el tercero. Y ahí queda eliminado el nodo 1. Bueno, esos son los dos casos que tenemos para, para eliminar nodos. Así que bueno, antes de hacer el ejercicio quería mostrar cómo se ve en el código esto. Entonces acá creo una lista que tiene 1, 2, 3, 4, 6, 7. Y si queremos eliminar el primer nodo, lo que podemos hacer es primer nodo es igual a lista.getInicio, ¿sí? Ahí tenemos el primer nodo. Y podemos hacer lista.setInicio, ¿sí? Con primer nodo punto get siguiente, ¿sí? Esto nos va a dar el segundo nodo. Entonces se lo estamos poniendo como inicio de la lista y ahí efectivamente eliminamos el primer nodo. Para eliminar un nodo del medio, ¿sí? Esto es para eliminar primer nodo. Si queremos eliminar un nodo del medio, ponele que estamos en tenemos el primer nodo como variable y queremos eliminar el segundo nodo. Entonces podemos decir eliminar segundo nodo. O pongamos nodo intermedio. Tenemos que decir primer nodo punto set siguiente con primer nodo punto get siguiente. Esto nos devuelve el segundo nodo, ¿sí? Pero nosotros queremos ponerle el tercero como siguiente. Entonces ahora llamamos .get siguiente sobre el segundo y nos da el tercero, ¿sí? Entonces ahí al primero le pusimos como siguiente el tercero. Y esto lo pueden hacer desde cualquier nodo, digamos. Si acá en vez de primer nodo tuviésemos al quinto nodo,
hace que el quinto nodo le pone como siguiente el siguiente del siguiente, que es el séptimo. ¿Sí? Esto lo pueden hacer desde cualquier lado. Ahora, ¿qué problemas puede haber con estas dos operaciones? El problema siempre es, el único problema posible son los null pointer exceptions. ¿Y qué es eso? Cuando ustedes llaman get siguiente, ¿sí? O cualquier método sobre una variable que es null, ¿sí? Ahí es cuando llega un null pointer exception, porque no se puede llamar métodos sobre null. Entonces, supongamos que corremos este código, ¿sí? En realidad ya viene acá, en la línea 26. Cuando hago nodo primer nodo es igual a lista.getInicio. Si la lista estaba vacía, la variable primer nodo va a ser null, ¿sí? Entonces, la línea 26 va a correr bien, porque no llamé nada sobre primer nodo, solo me devolvió y le puso nula a la variable primer nodo. El problema viene acá, en esta parte de la línea 29, cuando hago primer nodo.get siguiente. Si la lista está vacía, esto va a tirar un null pointer exception, ¿sí? Entonces acá habría que revisar que primer nodo no sea null. Ok. Ahora en este segundo caso, ¿qué puede tirar error? Primer nodo asumimos que es null, que no es null, perdón, porque si llegamos a estar parados acá, vamos a asumir para esto que primer nodo no es null, ¿sí? Entonces primer nodo.set siguiente vale. Primer nodo.get siguiente también vale, porque primer nodo no es null. Y esto nos devuelve el siguiente nodo del primer nodo. Ahora, este no estamos asegurados que sea null. Entonces cuando llamamos primer nodo.get siguiente, ¿sí? Ahí puede que estemos llamando sobre otro null. Entonces acá también hay que revisar que primer nodo.get siguiente no sea null, ¿sí? Estos son en general los cuidados que hay que tener cuando hacemos este tipo de operaciones. Pero bueno, eso es todo sobre eliminar nodos. Así que ahora vamos a hacer el ejercicio en sí. Le puse lista.eliminar valores pares al método, que lo tenemos que programar. Así que acá lo tengo, que no hace nada por ahora. Pero entonces tenemos que eliminar los nodos de valores pares. O sea, que tengan como valor números pares. Ahora, el nodo que tenemos que empezar a eliminar, tenemos que hacer dos casos para esto. Porque si el primer nodo contiene un valor par, ¿sí? No podemos ya meternos recursivamente, sino que lo tenemos que eliminar desde acá, desde este método, en la clase lista, porque tenemos que modificarle el inicio para eliminarlo, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a poner nodo inicio, inicio no, vamos a ponerle n es igual a inicio, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es que inicio no sea null, porque si inicio es null, de entrada ya perdimos, hay que hacer return, porque si le empezamos a llamar método sobre n, perdón, esto es doble igual, nos va a tirar error. Entonces ahí ya nos aseguramos que el primer valor no sea null. Entonces ahora lo que podríamos hacer es if n.getValor módulo 2 igual a 0, acá ya nos fijamos si es un número par, entonces podemos hacer que lista.set, podemos hacer inicio es igual a n.getSiguiente, ¿sí? Ahí, como mostré antes, eliminamos el primer valor, el primer nodo, y le pusimos como siguiente al segundo nodo. Ahora, ¿qué pasa acá? El segundo nodo puede seguir teniendo un valor par, ¿sí? Entonces también lo tenemos que eliminar, ¿sí? Y suponiendo que lo eliminemos, puede que el tercer nodo tenga un valor par, el cuarto nodo tenga un valor par, entonces todo esto tiene pinta de que lo tenemos que envolver en un while, pero hay que tener cuidado, y ahora les digo por qué. While n. En realidad lo que podemos hacer directamente es while n distinto de null, ¿sí? Porque tenemos que asegurarnos que n no es null. Ponele que acá
agarramos el siguiente, que sería el segundo nodo. Si este valor es null, no podemos seguir haciendo el ciclo, ¿sí? Porque cuando hacemos n.getValor, nos tira null pointer exception. Entonces podemos decir while n distinto de null, and n.getValor módulo 2 igual a 0, ¿sí? Entonces metimos la condición del if, inicio es igual a, estoy usando n, pero podría usar siempre inicio. Vamos a volar la variable n. Este if ya no hace más falta, porque si n llega a ser null, ¿sí? No se va a meter en este ciclo directamente. Entonces esta línea la podemos volar. Entonces podemos decir, acá no es más n, acá es inicio. Entonces inicio es igual a inicio.getSiguiente, ¿sí? Entonces, mientras el primer nodo contenga valores pares, los vamos a eliminar y poner como inicio al siguiente nodo. Entonces, si nuestros primeros 7 valores eran pares, va a borrar estos 7, ¿sí? Entonces, acá nos aseguramos que el primer nodo o tiene un número impar, ¿sí? Por esta parte del while, o puede que sea null, ¿sí? Porque quizás borramos, si solo tenía 7 valores y los 7 valores eran pares, borró todos y nos quedó que inicio es null y salió del ciclo. Entonces ahora tenemos que preguntar, if inicio igual null, return, ¿sí? No podemos hacer nada más. Ahora supónganse que teníamos en la lista, por ejemplo, 7 valores pares y después varios impares y más pares para eliminar. Entonces tenemos que entrar a la parte recursiva de este método, que es eliminar los pares del medio. Y hay que usar lo que vimos antes para eliminarnos del medio. Entonces lo que vamos a hacer es inicio.eliminar valores pares, ¿sí? Vamos a crear una función que se llame eliminar valores pares sobre nodo, porque inicio es un nodo, ¿sí? Acá lo llamé sobre la lista, pero ahora lo vamos a llamar recursivamente sobre el primer nodo. Bueno, acá va a tirar error porque no está programado, pero vamos a programarlo. Entonces vamos a nodo y ponemos public void eliminar valores pares, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos seguros en este momento? El primer nodo sí o sí, al que lo llamamos, va a ser impar. Porque null no puede ser, porque si inicio era null, volvimos acá. Acá me tiró un error. Pues me faltó la llave del while. Ok. Inicio no puede ser null, porque si no hubiese vuelto en la línea 38. Y si inicio era par, o sea, si inicio tenía un valor par, este ciclo lo hubiese eliminado, ¿sí? Entonces, cuando entramos a eliminar valor pares de nodo, estamos absolutamente seguros que inicio no es, o sea que no inicio, estamos ya acá adentro. Estamos seguros que el nodo en el que estamos parados no es null y tampoco tiene un valor par. Sí o sí tiene un valor impar, o sea que este nodo se queda. Lo que tenemos que hacer siempre ahora es ver si tenemos que eliminar al nodo siguiente, ¿sí? Entonces, lo que a priori podríamos hacer es if siguiente punto getValor módulo 2 igual a 0, ¿sí? Lo eliminamos con lo que les conté antes, que es siguiente es igual a siguiente.getSiguiente, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer this.setSiguiente con siguiente.getSiguiente, ¿sí? Es lo mismo que hacer esto, pero como estamos adentro de nodo, podemos llamarlo sin los getters. Acá en realidad podría ser también siguiente.siguiente. Esta es otra alternativa. Es feo esto porque es un poco más complicado. Me gusta más cuando... O sea, no es complicado, pero es un poco más feo de ver. Me gusta cuando hacemos los gets, al menos, los llamamos como método, ¿sí? Al menos del siguiente y no de sí mismo.
Este quizás está bien que lo llamemos directamente, pero acá, como estamos hablando de otro nodo, está bueno usar el getter. O es un poco más claro para mí. Pero bueno, a priori sería esto, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué tenemos que ver? Supongamos que el siguiente siga siendo par, ¿sí? O sea, borramos el siguiente, pero quizás el siguiente del siguiente siga siendo par. Y caemos en el caso de la lista anterior, ¿sí? Que quizás tenemos 7 pares seguidos que vienen después de nuestro nodo y queremos borrar los 7. Entonces nuevamente tenemos que meter esto y cambiar el if por un ciclo, ¿sí? Por un while. Entonces, mientras tengamos números pares como siguiente, en el nodo siguiente, borramos el nodo siguiente, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que siguiente puede ser null, ¿sí? Entonces, siguiente.get siguiente nos va a tirar un error. A ver cómo lo podemos resolver. Creo que lo podemos resolver igual que como hicimos en la lista. Podemos poner while siguiente sea distinto de null, ¿sí? Acá nos aseguramos que siguiente no es null, y si es null que vuelva, ¿sí? No, significa que no hay más nodos en nuestra lista, entonces no podemos volver de esta función. Y si no me equivoco, creo que esto es todo. Vamos a probarlo. Entonces tenemos una lista con 1, 2, 3, 4, 6, 7. Le puse visualizar. Después llamé a eliminar valores pares y llamé de vuelta a visualizar. Entonces, si todo salió bien. Ok, no salió todo bien. Eliminó el 2, si se dan cuenta, pero no eliminó el 6 y el 7. Así que vamos ahora a ver por qué. Eliminó el 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ah, me faltó la llamada recursiva. Ok. ¿Sí? Y eliminó el 1, 3, 4, pero no eliminó el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque si se fijan como hicimos en lista, ¿sí? Una vez que eliminamos todos los primeros nodos, después empezamos a llamar sobre los siguientes. En este caso, sobre el nuevo inicio. En cambio, acá en nodo, ¿sí? Eliminamos todos los siguientes, acá, pero tenemos que hacer la llamada recursiva sobre el siguiente que nos quedó, ¿sí? Es el mismo caso que acá. Si salimos de este while es o porque siguiente es null, ¿sí? Que llegamos al final de la lista, o porque nuestro nodo siguiente es impar. Entonces, si nuestro siguiente era impar, tenemos que seguir ciclando. Y para eso lo llamamos recursivamente. Ahora, primero tenemos que chequear que no hayamos vuelto, que no hayamos salido del ciclo por esto, ¿sí? Porque se terminó la lista. Entonces, igual que como hicimos antes, podemos decir if siguiente igual a null, return, y si no, hacemos siguiente punto eliminar valores pares, ¿sí? Y ahí llamamos recursivamente y vamos a ciclar por todos los valores. Así que ahora vamos a ver si funcionó. Ok, ahí nos queda 137. Y vamos a probar un poco casos especiales, como por ejemplo, ¿qué pasa si tiene muchos números pares al principio la lista? Sí, estos casos especiales pruébenlos. Porque si yo, por ejemplo, acá, supongamos que borramos esto, ¿no? Y pongo solo un 2 al principio. ¿Sí? Entonces, si yo acá en vez de un while metí un if, ¿sí? Acá me eliminó el 2. Y uno dice, ok, funciona, anda bien, lo doy por hecho. Pero en cambio, si yo empiezo a meter más 2, ¿sí? Si meto un par más, aunque meto uno más ya se va a romper, ¿no? Pero si yo meto más, ¿sí? Borró uno solo, bueno, en realidad borró varios, pero quedó uno. Y esto fue porque acá metí un if y no un while. Así que está bueno siempre probar un poco de casos límites, se llaman, en donde probamos cosas un poco más raras. ¿Qué pasa si pongo un número negativo, por ejemplo, menos 50 o menos 15? Se pueden probar cosas así un poco más extrañas.
Acá pusimos varios pares seguidos y pongamos varios pares seguidos en el medio, ¿sí? Y pongamos varios pares seguidos al final, ¿sí? En general siempre es eso. Probar casos especiales en el principio, en el medio y al final de todo. Y asegurarse que siga funcionando como tiene que funcionar. ¿Sí? Ahí borro todos los dos del medio, borro los del principio. Ah, no, los del principio no lo probé porque hay un 15. Pero eso ya lo habíamos probado antes. ¿Sí? Ok, ahí parece estar funcionando bien. Así que bueno, esta es la primera forma de hacerlo. Voy a hacer la segunda porque me parece copada. Así que esta es igual la forma más común. Si entendieron hasta acá esta joya. Así que ahora voy a hacer una segunda forma. Que es, en vez de llamar así con whiles, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, vamos a ponerle public void eliminar valores pares 2, ¿sí? Y fíjense que estoy en list, en la clase lista simple. Entonces, lo que voy a hacer es, inicio es igual a, bueno, primero tengo que revisar de vuelta que no sea null, if inicio igual a null, return, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, inicio es igual a eliminar valores pares 2 de inicio, ¿sí? Es lo que dice acá. O sea, todavía no está esta función, ¿no? Pero fíjense lo que está haciendo. Estoy directamente diciéndole a inicio, lo estoy pisando con lo que me devuelva esta función o este método. Perdón, en realidad esto es inicio.eliminar valores pares. ¿Sí? Ahí va. Entonces, sobre inicio llamo a eliminar valores pares 2. ¿Sí? Y me va a devolver algo, ¿no? Porque lo estoy metiendo como nuevo inicio. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver un nodo, porque lo tengo que poner en esta variable inicio. Entonces, ¿qué va a hacer este método de acá? Supongamos que ahora inicio se va a fijar si él mismo es par o no. Si inicio es par, se va a devolver a sí mismo, ¿sí? Perdón, si inicio es impar, se va a devolver a sí mismo. Pero si inicio es par, me va a devolver el valor siguiente, ¿sí? O el primer impar. Entonces, si inicio es impar, acá voy a meter de vuelta inicio. En cambio, si inicio es par, inicio, este método me va a devolver el primer nodo impar, ¿sí? Pues lo voy a meter acá como nuevo inicio. Espero que se entienda esta especie de recursividad. En vez de estar eliminando, ¿sí?, el nodo siguiente desde el anterior, o sea, desde lista, en vez de eliminar el primero, lo que hago es, desde lista, decir, mi nuevo inicio va a ser lo que me devuelva esta función. Que no sé si me va a devolver el primero, el segundo, el tercero, no tengo idea. El método se va a ver cuál tiene que devolverme. Entonces, vamos a programar eliminar valores pares 2, ¿sí?, que va a estar en nodos, porque lo llamé sobre un nodo. Entonces, public void eliminar valores pares 2. Otra cosa que deberían haberse dado cuenta es que inicio, no, ya me fijé que no sea null, ¿sí? Entonces, nunca vamos a llamar sobre, como acá lo tenemos que llamar, le tenemos que llamar un método, tenemos que asegurarnos que inicio no sea null. Entonces, estamos parados en un nodo no nulo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, o mejor dicho, podemos decir if this.valor o if valor directamente, módulo 2 igual a 0, ¿sí? Si somos un valor impar, perdón, si somos un valor par, return, si somos un valor par, devolvemos siguiente, ¿sí? Else, si somos un nodo impar, devolvemos return this, ¿sí? Esto es lo que les decía antes. Si somos, sorry, esto no devuelve void, sino que devuelve nodo, por eso me tiraba error.
Si tenemos un valor par, devolvemos nuestro siguiente nodo. Si tenemos un valor impar, devolvemos a sí mismo. Ahora, supongamos que éramos el último nodo, ¿sí? Devolvimos siguiente, que siguiente va a ser null. Entonces, al nodo anterior, que en este caso es lista o puede ser uno de intermedio, le estamos devolviendo null. Entonces, supongamos que se lo llamamos sobre el primer nodo. Entonces pone inicio igual a null, que está bien, ¿no? Porque borramos el primer nodo, porque era par. Eso está bien. Si era impar, devuelve this, o sea que devuelve el nodo impar. Ahora, ¿qué falta esto? Porque acá fuimos para atrás, ¿sí? Pero nos falta la llamada recursiva hacia adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el siguiente nodo cuál es el siguiente nodo al que tenemos que apuntar? Porque caemos en la misma de la lista. Si nuestro siguiente valor es par, lo tenemos que borrar. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual que como hicimos en lista, decir if siguiente distinto de null, ¿sí? Podemos decir que, perdón, no hace falta esto, ¿no? Sí, sí, hace falta. Podemos decir siguiente es igual a siguiente punto eliminar valores pares 2D, ¿sí? Acá llamamos recursivamente a esto. Entonces, supongamos que la llamamos desde el primer nodo, vamos a decir, el siguiente nodo es lo que me devuelve esta función, que puede ser el segundo nodo si es impar, o el tercero si el segundo es par, por ejemplo, y el tercero es impar. ¿Sí? Va a ser lo mismo que vimos recién, pero bueno, esto se va a empezar a llamar recursivamente y va a llegar hasta el final. Entonces, esto me puede devolver o un nodo impar o me puede devolver null, ¿sí? Este de alguna forma es nuestro caso base. En realidad es como que no hay un caso base, porque eventualmente cuando siguiente sea null, ¿sí? Sí, es nuestro caso base. Porque cuando siguiente sea null, no se va a meter este if, no va a llamar recursivamente, y entonces se va a fijar en el nodo que está, que es el último nodo. Si somos impar, devuelve. Si somos par, devuelve siguiente. Si somos impar, devuelve this. Y ahí creo que cerra el ciclo. Así que vamos a probar eliminar valores pares 2. Borré todos los ítems de la lista. Mira. Ok, vamos a llamarlo con eliminar valores pares 2. A ver si no la pifié en nada. Ok, mismo funcionamiento. Pero bueno, esta es la segunda forma de hacerlo. Es un poco mejor para mí en cuanto a que, primero que el código se ve un poco más claro, no tenemos los whiles. Y esta es puramente recursiva, ¿sí? Porque en la otra tenemos whiles. Y los whiles son un poco más iterativos. Pero es un poco más clara la primera. Así que fíjense cuál les gustó más, cuál entienden mejor y vayan siempre por lo que entiendan. No vayan por algo que quizás les cuesta más. A menos que realmente lo entiendan, traten de hacerlo de la forma que les salga. Y una vez que les salió, ahí sí pueden, si quieren, probar a hacerlo de otra manera. Pero primero asegúrenlo con la forma más simple, que creo que es la primera. Si a alguno le pareció la segunda forma más simple, también buenísimo. Así que bueno, cualquier cosa escriban mail.